¿Cómo están, amados hermanos? El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Estamos en el programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está acá en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela. Le damos las más cordiales bienvenidas y gracias por estar en sintonía de este programa. Hoy queremos hablar sobre los 4 seres vivientes que aparecen en la Biblia en Apocalipsis capítulo 4. Quisiéramos leerlo diciendo en el versículo que aparece acá, es el 7, dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos 4 seres vivientes que tienen diferentes aspectos, dice león, el primero, después becerro, tercero el hombre y cuarto el águila. Estos 4 seres vivientes también lo vio Ezequiel cuando en el capítulo 1 dice él en su palabra profética en Ezequiel que tuvo una experiencia de ver la gloria de Dios y en el río Quebar él vio la gloria del Señor y él tenía esos 4 seres vivientes, sus formas, y él no sabía cómo, más el capítulo 10, versículo 20 del mismo libro de Ezequiel, él habla que allí conoció que realmente estos 4 seres vivientes eran querubines. Dios habita en medio de los querubines. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de los que le aman, pero principalmente en querubines. Y quiero que estos 4 seres vivientes eran querubines, son querubines, que tienen estos 4 aspectos, porque esto es un ejército, ellos son generales del ejército del Señor, y cada uno es jefe de la división que le corresponde. Por eso comenzamos con el primer ser viviente, que es un león. Este primer ser viviente, que es un león, él domina lo que es la iglesia. Él siempre guarda la iglesia, no solamente en el tiempo de la gracia, sino en el tiempo de la ley, cuando fue ya determinada una iglesia, cuando fue determinado un pueblo, cuando fue Israel sacado de Egipto y fue determinado, vemos allí cómo Daniel habla la palabra del Señor, que él iba a ayunar porque necesitaba saber lo que se refiere a las 70 semanas que el profeta Jeremías había dicho. Y él quería que hubiese una interpretación, él no sabía humanamente la interpretación de las 70 semanas. Así que él ayunó. Y cuando él ayuna, manda a Dios un mensajero desde el primer día, pero fue estorbado por el príncipe de Persia. Pero el príncipe a favor de tu pueblo, dijo el mensajero, ¿verdad?, me ayudó. Y ese peleó con el príncipe de Persia y lo venció y pudo él pasar. Así que los aires estaban dominados. Pero vemos allí que había un querubín que estaba a favor del pueblo de Israel. Entonces, Dios habita en medio de los querubines y también dice la palabra que cuando la sombra de las cosas que era la ley, ahí dice la palabra que en la mesa del propiciatorio, el arca, estaba cubierta por 2 querubines que se extendían sus alas y esos 2 querubines estaban de frente. Así que estaban los querubines. Aparte, aquella cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo estaba impregnada, según Salomón, por medio de figuras como un león, como un becerro y querubines que estaban allí. Así que estos son querubines. Y el primero, que es león, eso representa ese querubín que ayuda a la iglesia. Siempre está uno pendiente, ese querubín, de lo que es la iglesia. El segundo ser viviente, nos dice la palabra del Señor allí, diciendo, el segundo es semejante a un becerro.
Y vemos que el becerro representa la tierra, todos sus elementos, el fuego, la tierra y el agua están representadas allí en ese becerro. Así que la tierra, nadie puede hacer algo, así invoquen lo que invoquen. Hay un querubín que nos ayuda, un querubín que nos da la fuerza a la creación, a las cosas naturales, no solamente a la iglesia, sino a las cosas creadas. Él guarda las cosas creadas. Nadie puede hacer algo a lo que Dios ha creado, destruir lo que Dios ha creado, porque allá hay un querubín protector que protege lo que es la tierra. El segundo querubín que aparece allí con ese rostro, el rostro de hombre. Hay un querubín que cuida a los hombres. No estamos hablando de la iglesia era un león, la tierra, lo creado, un becerro. Y ese cara de hombre era que cuida a los hombres. Así que Dios tiene potestad sobre todos los reinos. Dios tiene potestad para quitar y poner reyes. Dios tiene potestad de hacerlo como Él quiere. Así que el tercer ser viviente que aparece allí era cara de hombre, y este hombre pues representa que ese querubín guarda y ayuda a los hombres. Y el cuarto ser viviente, que es una figura de un águila volando, esta águila volando es el querubín que guarda los aires. Este querubín protector que guarda los aires, guarda todo lo que hay allí, sean nuestras oraciones, sea el aire que está allí, sea la guerra, así como un ejército, así como en las Fuerzas Armadas y en cualquier Fuerza Armada de un país, hay cuatro componentes, que es un ejército que está en la tierra, está los barcos que guardan los aguas y mares, está el águila que guarda, que es la aviación, guarda en la parte de los aires, y está también la Guardia Nacional que guarda el orden interno de los hombres. Así que esos son cuatro generales de las cuatro divisiones de Dios: la iglesia, el mundo, todo lo creado, el hombre y el aire. Y los 24 ancianos son también querubines que están allí, y son 6 por cada división. Esos querubines ayudan dentro del ejército del Señor para que toda la orden sea dada en los cielos y ellos puedan pasarlo del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahora a los querubines, para que los querubines ejecuten la orden de Dios. Así que estos cuatro seres vivientes también están en el tiempo de desatar los sellos, también cumple una función. ¿Por qué, amados hermanos? Ahí usted puede analizar que como son generales del ejército de Dios y ellos tienen la obligación de cuidar el área que le pertenece, que fueron dotados por Dios para guardar y cuidar esa área, cuando Dios destapa el primer sello, lo primero que hace el primer sello es que ese ángel, ese querubín que protege en la iglesia, ahora se lo da a una persona, esa autoridad. Y eso lo vemos cuando en el capítulo 6, abriendo los sellos, dice la palabra del Señor: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los cuatro seres vivientes que decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer ser viviente, que es el león, le da la facultad al anticristo para vencer a la iglesia. Ahora, esa iglesia no es la gentil, esa iglesia es una iglesia hebrea, en el cual él va a tener el dominio y la potestad, porque el ser viviente, el primer ser viviente, que es el león, le da la facultad al anticristo para ejercer dominio sobre Israel. Ya la iglesia no está, pero sí, cuando él ejerza el dominio, el anticristo, dice la palabra, que cuando le dan dominio a él, no vendrá Jesucristo, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
cuando dice que no vendrá Jesucristo antes que se manifieste y haya dos cosas, la apostasía y se manifieste. Quiere decir que ya los sellos, al menos el primer sello, ha sido desatado y la iglesia, hay alguien que se va a oponer, que es el Espíritu Santo, y mientras no se ha quitado, la iglesia todavía no va a ejercer dominio, la iglesia gentil, pero sí la iglesia hebrea, la iglesia de Israel. Los hermanos israelitas sí van a ser vencidos, la iglesia gentil no, porque quien domina la iglesia gentil, quien ejerce el gobierno de la iglesia gentil, es el mismo Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Así que en la iglesia gentil no va a ser dominada por el anticristo, pero sí la iglesia hebrea, la iglesia de Israel, el pueblo de Israel sí va a ser vencido. Así que el primer ser viviente, que es un león, le da autoridad al anticristo para ejercer lo que está determinado por Dios, dándole la autoridad que Dios le dio a él, se lo da entonces ese primer ser viviente a el anticristo. Y el segundo ser viviente, que es el becerro, dice la palabra, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió un caballo bermejo, porque el primer caballo era blanco, y este es blanco, y este es el segundo, que es bermejo, que es rojo, le da autoridad para que quitase la paz sobre la tierra. El tercer ser viviente, nos dice la palabra del Señor, había el tercer ser viviente que decía, ¿y cuál es el tercer ser viviente? El león, el hombre. Y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí está hablando, amados hermanos, que en el tiempo de la iglesia, lo que no va a haber es trigo, va a haber mucha gente en el tercer sello, donde la palabra va a ser muy poca. Hoy en día escasea la palabra, como en el tiempo de Samuel escaseaba la palabra y fue un niño que predicaba y buscaba de Dios, así en este tiempo va a escasear la palabra, aunque se predica en las redes, aunque se lleva la palabra en las calles, se lleva la palabra en las cárceles, se lleva la palabra donde nosotros podamos ir. Hay alguien que predica, porque hay una palabra profética de Jesús que será predicado este evangelio a todas las naciones y después el fin. Pero allí entendemos que Él advierte, aunque le da autoridad, el tercer ser viviente le da autoridad para que engañe por un evangelio mediocre, que es la cebada, no es lo que alimenta es el trigo y es escaso y muy caro. Así que hoy en día el que enseña la palabra es muy escaso. Y una de las cosas es que le advierte que no dañe ni el aceite, que es la unción, ni el vino, la sangre de Jesús. No debe dañar la unción. Quiere decir que hay algo que lo advierte, que lo detiene, ya va. Se te da autoridad para hacer tantas Biblias según versiones. Se te da autoridad para que puedas engañar a mucha gente, hasta los maestros, serán falsos maestros. Se te da autoridad para esto, pero no dañe el que tiene la unción. No dañes el que tiene la revelación. No dañes el que está lleno de la gloria de Dios. No lo dañes. Y otro que no dañe es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no será dañada. La sangre de Jesús no será adulterada. La sangre del unigénito Hijo de Dios siempre va a fluir una fuente inagotable de vida y de perdón. No lo va a dañar. Aunque predique un evangelio diferente, la gente se convierte. Se van a convertir políticos, se van a convertir de la farándula, se van a convertir deportistas. Ese evangelio de salvación, la sangre no va a ser adulterada, la sangre siempre va a perdonar. Aunque usted predique un evangelio mediocre y viva un evangelio mediocre, siempre va a haber salvación y vida eterna. Lo que usted predica, Dios lo va a respaldar. Así usted no viva lo que usted predique, pero no va a dañar ni la unción. Miren lo que hacen. Hoy en día hay muchos
muchos ministros del Señor que están mal delante de Dios, están en pecado, pero no dañan la unción. La unción se queda porque hay una advertencia: no dañes el aceite ni el vino. Dos cosas que se quedan. Van a seguir los paralíticos levantándose, va a haber señales tremendas, pero son pocos los que están santos y puros delante de su presencia. Pero el aceite, la unción, los dones no lo van a dañar. Eso va a seguir, aunque no vivas el evangelio. Eso va a seguir. Y otro, la salvación. Dos cosas que va a haber: gente convirtiéndose, gente llegando a los pies del Señor. Pero el que predica, el que Dios está usando, quizás no esté bien con Dios. Quizás está mal con Dios. Quizás no vive lo que tiene que vivir un ministro del Señor. Y el cuarto sello, dice la palabra del Señor: oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada una espada, dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí vemos como la potestad de los aires, va a haber muchos demonios, hermano. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se van a multiplicar, porque el dominio de los aires, las oraciones de los hermanos, va a ser casi nula, porque va a haber un dominio, amados hermanos, sobre los aires. Aunque el segundo sello se le dio autoridad de quitar la paz de la tierra, es el tercer sello que le dan una espada. Fíjense que el segundo sello dice de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Pero el cuarto sello dice para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso indica que la potestad está directamente relacionada, aunque se le da una espada, aunque se le da la paz, se va a multiplicar la maldad sobre la tierra, lo que dijo nuestro Señor Jesús. Jesús nos habló que la maldad se iba a multiplicar, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso indica, amados hermanos, que usted y yo estamos en medio de una generación que no ama a Dios, en medio de una generación que no quiere a Dios, en medio de una generación que está prefiriendo darle culto y honra a las criaturas antes que a Dios. Por eso se desata y se revela de los aires la ira de Dios, y por eso esta generación es mala, porque no le está dando la gloria de vida de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso esta cuarta dice que se matasen, y no cualquier cosa, dice la cuarta parte de la tierra. Y la cuarta parte de la tierra exclusivamente de la población, porque él no va a ir al Sahara, él no va a ir al Amazonas, él va a ir a las densas poblaciones donde más hombres viven. Él se va a ir a Europa o se va a ir a las grandes ciudades, y hay mortandad gigantesca que va a haber, y él va a cubrir esa parte, porque él va a ir a las grandes poblaciones densamente pobladas, sitios que están poblados. Así va a ir el anticristo para hacer todo tipo de enfermedad y para que se matasen. Las guerras van a subir, las guerras van hombres con hombres. ¿Y quién va a hacer la guerra? Las grandes ciudades que están pobladas. Y esto que le estoy hablando es porque estos sellos representan la nueva era de la vivencia de la iglesia en Cristo Jesús. La iglesia todavía no es arrebatada, la iglesia va a vivir estos sellos, la iglesia va a vivir hasta el sexto sello, que es el arrebatamiento. El quinto sello, que él vio las almas que estaban debajo del altar y habían sido decapitadas por amor a Dios, por el testimonio de ellos. Dice que hasta que se completase el número, quiere decir que va a haber una persecución de la iglesia. Aquellos que con genuinamente predican la palabra, va a haber una persecución, y va a haber muchos mártires, va a haber mucha gente muerta. Estos quintos sellos representa
es una persecución de la iglesia para completar el número de los mártires que han de ser muertos por causa del evangelio y del testimonio de Jesús. Este quinto sello representa, amados hermanos, que la iglesia va a pasar por una tribulación y los verdaderos cristianos, los que aman a Dios genuinamente, los que llevan un evangelio, van a ir contrario a una sociedad perversa, van a ir contrario y quejándose, y ellos tienen el poder, tienen el imperio y las armas, tienen todo esto, y va a haber mucha gente que va a morir porque es el quinto sello. Se le da autoridad al enemigo a perseguir la iglesia. Se le da autoridad al enemigo a que el enemigo persiga a la iglesia. Y el sexto sello significa aquel terremoto y aquellas, cuando sacude la higuera y caen los higos, significa que la iglesia gentil en el sexto sello es que es arrebatada. Y nos dice el sexto sello diciendo: he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Asimismo nos dice en Mateo capítulo 24, cuando habla sobre la aparición y la venida del Señor para buscar su iglesia, el arrebatamiento, que la luna se va a convertir en sangre y el sol se va a ver tiniebla, porque la tierra, la gloria de Dios estaba sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Yo siempre oré para que Dios me mostrara el tiempo del arrebatamiento, exactamente el día. Y Dios me llevó al arrebatamiento. Y yo veía que el terremoto era mundial, no era un terremoto aislado. Hoy en día usted puede, alguien, a ver un país, en una área geográfica, un terremoto y los demás países y ciudades que no fueron afectadas por el terremoto, ayudarlos. Pueden ayudarlo, pero cuando hay un terremoto mundial, cuando hay un terremoto a nivel de la escala mundial, cuando hay un terremoto de esta magnitud, un gran terremoto, ¿quién te va a ayudar? Si todos los países han sido afectados, si cada región de la tierra ha sido afectada, ¿cómo te ayuda? No hay momento. Yo veía cómo se desplomaban los edificios, quería yo escapar y no podía escapar. El internet, la electricidad, y los sobrevivientes se comían a las personas que habían muerto a causa de aquel terremoto. Aparte de eso, el arrebatamiento de la iglesia, en ese momento, en ese terremoto, no se pudo cuantificar quién se fue con Cristo, quién no se fue con el Señor. Nada de eso. El terremoto como que camuflajeó la venida del Señor y la gente corría despavorida de un lado a otro. Quiere decir que cuando la iglesia es levantada, para otro hay calamidad. Cuando la iglesia es levantada de la tierra en el arrebatamiento, la iglesia, los hermanos o los que queden o la humanidad va a sufrir una gran catástrofe, porque allí no se cuantificó cuántos muertos y tampoco si se fueron o no se fueron. No hubo manera de poder saber quién se fue, quién murió o quién sobrevivió. No había manera. Así, amados hermanos, ese sexto sello significa el arrebatamiento, y en el mismo sexto sello representa también el sello de la iglesia hebrea, los 144,000. Eso indica que una sale y otra es puesta, pero ese sello de los 144,000, esos son jóvenes, aún muchos no han nacido, porque va un tiempo de falsa paz después del arrebatamiento de aproximadamente 21 años, porque nos dice la palabra en el capítulo 7, cuando es abierto ese sello, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le habían dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso indica, amados hermanos, que el sello de esto pueden estar hasta en el vientre, pueden estar pequeños, porque uno de los elementos de los 144,000 es que nunca
tu boca habló engaño y que eran vírgenes. Quiere decir que desde el sello, dice, fueron primicia para Dios desde el vientre de su madre. Cuando ellos son sellados desde el vientre de la madre. Ellos son profetas como en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque en estos 21 años aproximadamente que hubo un silencio de Dios, dice la palabra que hubo un silencio completamente de Dios para que se pudiera hacer eso. Es en el séptimo sello, nos dice la palabra, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora. Este silencio es el silencio de Dios, que Dios levantó una iglesia, selló otra que se está gestando allí, se está vertiendo y aparte de eso, esos sellos va a haber volver a lo que es el pacto antiguo, volverá otra vez levantar el templo en Jerusalén, volverá otra vez a los continuos sacrificios, volverá a Israel a hacer la misma que antes de Cristo, porque esa semana va a volver los continuos sacrificios. Y como van a contener los continuos sacrificios, necesitan sacerdotes. Ellos van a construir el templo, ellos van a buscar un sacerdote, ellos van a tener profetas, ellos van a tener gente que van a volver a los continuos sacrificios. Para nosotros ya eso pasó, el fin de la ley es Cristo, pero para ellos falta una semana. Y en esa semana, antes de la semana, tiene un tiempo que se llama un silencio de Dios, que no va a haber, no va a haber profeta hasta que estos profetas que son sellados en el vientre de la madre puedan ejercer su mandamiento o pueden ejercer su ministerio después de los 30 años. Esto va a ejercer sobre Israel. Amados hermanos, estos son los 7 sellos que Dios creó. El sello número 1, dándole autoridad al anticristo. Sello número 2, dando autoridad sobre la tierra. Sello número 3, dándole autoridad sobre los hombres. Sello número 4, dando autoridad sobre todos los aires. Sello 5, autoridad para perseguir la iglesia, y todavía la iglesia va a vivir una pequeña tribulación. Nosotros los gentiles vamos a vivir una pequeña tribulación. Yo pedía constantemente, Señor, ven pronto, y el Señor me mostraba eso. ¿Por qué pides venir pronto? Para ti una bendición, pero para la humanidad no. Va a venir una pequeña tribulación para la iglesia gentil. Dios va a estremecer la iglesia gentil, porque va a haber muchos creyentes. La gente se va a recibir. Nunca se va a dañar la unción y nunca se va a llamar a dañar el evangelio de Jesucristo. Aunque va a haber mal testimonio, aunque va a haber mucha gente que se dice ministro y no lo son, va a haber mucha gente perversa ministrando, pero aún así no va a dañar ni el aceite ni va a dañar el vino, que es la salvación. La gente seguirá salvándose. Así usted no tenga conocimiento de la palabra, usted predica en un barrio y se levanta una iglesia. Eso no indica que usted es pastor, porque estamos en el tiempo donde Dios va a mandar una hambre y sed de la palabra. Y la gente que predica, la gente quiere la palabra, y va a haber muchos elementos, porque la unción no se va a quitar. Escuche bien, la unción no va a salir, porque Dios quiere que salvar a mucha gente. Dios quiere que se salve muchas personas. Así, Dios no elimina la unción, aunque esté su vida no esté en consona con la palabra. Dios mantiene la unción, Dios mantiene los milagros, Dios mantiene los dones, Dios mantiene el ministerio, pero eso no indica que usted va a ser salvo, ministro que estás escuchando. La palabra nos dice, Daniel, que en este tiempo el que es santo, santifíquese más. Y así nos dice también la palabra que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Quiere decir una santidad, no solo corazón, santidad completa. Espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los 7 sellos que habla la palabra. Estos son los 4 seres vivientes. Son querubines. No son nada, sino querubines. Y Dios hace eso, hermano. Está establecido
en la palabra del Señor. Amén. Bueno, ha sido un placer, un gran placer poder saludarles y poder llevar esta pequeña explicación sobre los 4 seres vivientes y sobre los 7 sellos del Apocalipsis. Su servidor, su siervo, Wilfredo Cedeño, estamos en el programa Tiempos Proféticos. Dios les bendiga y Dios les guarde.